Laboratorio de Estudios, LEDA, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, retoma algo de esta discusión y plantea la definición que ustedes tienen en pantalla. Desde el LEDA entendemos por discurso de odio algo, diría, muy específico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier insulto no es discurso de odio. Un agravio, o sea, una puteada, para que nos entendamos todos, no es discurso de odio. La expresión de un desacuerdo, la expresión pública de un desacuerdo en términos intensos no es discurso de odio. Discurso de odio es cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que procure, y estos tres términos son muy importantes: promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y o la violencia hacia una persona o grupo de personas en función de su pertenencia, como leen allí, a un grupo religioso, étnico, político, nacional, racial, de género o de clase. Estos discursos frecuentemente generan un clima cultural de intolerancia y odio, que es sobre el cual quisiéramos alertar, que puede provocar, como fuimos testigos hace no mucho, en la sociedad civil, prácticas agresivas, segregacionistas y en el extremo genocidas. Nosotros elaboramos un índice, es decir, una variable. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Recuerden que no los veo, así que tienen que hablarme. Desde el laboratorio, entonces, les decía, elaboramos un índice de discursos de odio para hacer una encuesta y poder relevar y producir datos en relación a esto, que está construido el índice por tres variables, en realidad por tres ítems, que tenían la intención, como les decía recién, de cuantificar la pregnancia de estos discursos y indagar en la forma en que estaban distribuidos en nuestra población en el año 2020, ¿no? Entonces, con el objetivo de hacer ese relevamiento, construimos este índice que estaba compuesto con tres ítems, uno de los cuales, y los ítems son enunciados, ¿no? Confrontábamos a nuestros encuestados con enunciados del tipo como el que está ahí, ¿no? Estoy harto de los negros que arruinan nuestro país. A esta altura la única solución es deportarlos a todos. Ese es uno de los ítems. El otro tenía un contenido fuertemente xenófobo. Decía algo así como miles de bolivianos cruzan la frontera cada día para cobrar un plan y luego se van, alguien tiene que hacer algo, una cosa así, ¿no? Y el otro tenía contenidos discriminadores, en el sentido de que era un ítem anti-disidencias, para decirlo rápido. Es decir, la respuesta a esos tres enunciados ponderada nos daba el índice de los discursos de odio, ¿no? El resultado que obtuvimos a partir de esa encuesta es el que ustedes ven aquí. O sea, 26,2% de la población argentina, porque recuerden que se trataba de una encuesta probabilística de 3.100 casos, o sea, estadística generalizable, representativa. El 26,2% de la población argentina estaba de acuerdo, aprobaba o promovía este tipo de discursos. Es un porcentaje muy alto para una sociedad democrática, ¿no? En tanto, el 56,8% lo desaprobaba, sí. No, dije que altísimo. Sí, muy alto, muy alto. Si pensamos que casi 3 de cada 10 personas aprueba, es más, aprueba y estaría dispuesto a compartir, porque los poníamos en una situación ficticia, digamos, de red social. Entonces decíamos, si en tus redes sociales, ¿no?, alguien te comparte este enunciado, ¿qué haces? Le pongo me gusta y lo comparto. Esas eran las opciones, ¿no? Le pongo me gusta y lo comparto, no hago nada. No me gusta y lo denuncio, lo critico y lo denuncio, algo así, ¿no? Cuando hacemos el corte generacional, o sea, cuando nos preguntamos por en dónde este discurso, en qué generación este discurso se vuelve más pregnante, los resultados también son bastante alarmantes. Porque ahí identificamos que entre la generación que va de 25 a 40 años es la que mayor subjetividades dispuestas a promover este tipo de discurso tiene, ¿no? Uno tendería a pensar que los jóvenes son los menos
conservadores, por una cuestión etaria, son los menos tradicionales, barra tradicionalistas, son los menos reaccionarios, para decirlo rápido. Y sin embargo vemos que esto no es así, que entre los jóvenes por causas que habrá que interrogar o por explicaciones que habrá que buscar y dar, la adhesión a este tipo de discurso de odio es muy alta. Una de las hipótesis que manejábamos era que esa generación estaba muy expuesta a las redes sociales y es casi nativa digital, y en esas redes sociales son las que, en realidad más nativa digital es la centennial, si nos ponemos finos, ¿no? Pero bueno, la millennial también es una generación que se socializa o socializa a través de esas redes, en donde notamos se vuelven cada vez más cotidianos ese tipo de discursos. Bien, un dato que estamos recién publicando ahora, en rigor salió en un artículo en una revista académica hace muy poco, y por eso me permito compartirlos, porque es un dato polémico, o sea, es un dato, no sé, que da que pensar. Uno podría decir, los discursos de odio, a partir de este dato, o sea, cruzamos autopercepción política e ideológica con adhesión a los discursos de odio. Y como ustedes pueden ver, hay una correlación importante entre el posicionamiento en el arco político y la menor o mayor adhesión a discursos de odio. ¿Qué quiero decir con esto? Quienes se identifican como de izquierda, quienes se autoperciben de izquierda, tienen la menor incidencia, aunque es muy alta, de aprobación y promoción de discursos de odio. O sea, un 19,6% de quienes se autoperciben, del 100% de aquellos que se autoperciben como izquierda, estarían dispuestos a promover o aprobar discursos de odio, en tanto lo rechazarían o serían críticos de esos discursos de odio un 66,7%. Y como ustedes pueden ver, creo que el dato acá más importante es el que se autopercibe como republicano, porque uno tiende a asociar la ideología republicana a cierto comunitarismo más o menos pluralista, digo más o menos, justamente por esto. Entre quienes se autoperciben como republicanos, el 45,2%. O sea, se duplica, ¿no? Aprobaría o promovería discursos de odio. Y ahí tienen el resto. Quienes se autoperciben de derecha, por supuesto, es la mayor, 48,6%, y los niveles de crítica. Con esto, este gráfico, ¿para qué nos sirve? Para decir, los discursos de odio atraviesan a la sociedad, es un problema de la sociedad que excede, que excede lo político partidario, podríamos decir, pero al mismo tiempo, y esto también hay que decirlo, está desigualmente distribuido en la población en función de la autopercepción político-ideológica o partidaria. Esto es para abrir muchas alertas. O sea, una es la de discutir todo intento de reinscribir el discurso de odio en términos de grieta, ¿no? Unos tienen y otros no tienen. No, todos tenemos, se distribuye de distinta manera, no es lo mismo el peso específico que tiene en cada uno de esas articulaciones político-ideológicas, porque no es lo mismo si yo tengo dentro de mi electorado o dentro de mi movimiento o dentro de mi agrupación un 45% de electores que aprueban y promueven discursos de odio, que si no los tengo. Si los tengo, voy a entender que ciertas enunciaciones que incitan, promueven o legitiman la forma de discriminación o violencia hacia un otro son redituables en términos electorales, y si no los tengo, no. ¿No? ¿Se entiende esto que digo? Si no se entiende, lo sé. O podemos volver al final. En fin, es un dato preocupante y es un dato importante. Esto, bueno, en realidad esta filmina estaba porque tenía un público feminista. Quería abrir otro y no pude. Pero acá lo que queríamos mostrar con esta pregunta, esta encuesta se confeccionó
el formulario a finales de 2019. Entonces habíamos puesto una pregunta que era sobre la interrupción voluntaria del embarazo para ver si correlacionaban, es decir, si se asociaba el discurso de odio con otras variables más ideológicas. Una que pusimos fue esta. Y efectivamente hay correlación. O sea, quienes están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, el 34,6% de quienes están en contra de la IVE promueve o aprueba o promueve discursos de odio. En tanto, quienes están a favor son los más críticos de los discursos de odio. Ahora, como la categoría de discurso de odio no es una categoría simple, o sea, dicotómica, uno no puede decir esto sí es y esto no es discurso de odio, sino que es una variable compleja, que tiene distintos aspectos, que puede tener distintas intensidades, que se trabaja con grados, con una especie de gradiente. Lo que hicimos fue desglosar ese discurso de odio a partir de interrogar qué hacen ese tipo de discursos, ¿no? ¿Qué hacen retóricamente ese tipo de discursos? ¿Cómo operan, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones que pusimos es que los discursos de odio producen deshumanización. La deshumanización opera a través de, en general, la analogía de ciertas identidades sociales con lo más abyecto, podríamos decir, del mundo animal. Un ejemplo muy prototípico de esto es el antisemitismo. O sea, cuando se decía que los judíos eran ratas y había que exterminarlos, se estaba efectivamente no solo incitando y promoviendo y legitimando la violencia, sino justamente incitando a la violencia, ¿no? No solo digo promoviendo la discriminación, sino incitando a la acción. Entonces, la deshumanización es uno de los modos en que aparecen y uno puede identificar discursos de odio. La segunda forma de manifestación, podríamos decir, de este tipo de enunciados es la incitación a la inhibición de derechos, cuando uno encuentra o lee que determinados también, ¿no? Determinados colectivos a los que se atribuyen determinadas cualidades o atributos no deberían ser atendidos en los hospitales públicos, no deberían desarrollar un trabajo, no deberían ser elegidos, no deberían ser candidatos, etcétera. Eso también es un discurso de odio para el laboratorio, ¿no? O eso también puede ser un discurso de odio para el laboratorio. La tercera dimensión, que es la más polémica, porque es la más difícil de captar, porque tiene una dimensión cuantitativa, no cualitativa como las que vimos recién, que es la del asedio, el acoso o el hostigamiento, porque ahí sí un insulto, vieron que hace un rato yo le decía, bueno, un insulto, una puteada, un desagravio, no necesariamente discurso de odio. Ahora bien, cuando ese insulto, ese desagravio, esa puteada se vuelve sistemática, sostenida en el tiempo, y incisiva, digamos, ahí sí podría ser calificada como un discurso de odio, porque eso es lo que hace el hostigamiento, y eso produce como efecto el silenciamiento o la exclusión de la esfera de la conversación pública de quien está siendo afectado por ese discurso, ¿no? Quien está siendo objeto de ese discurso. Y también promueve la incitación a la violencia, que es la más como clara quizás, o la más evidente de las formas de aparición de los discursos de odio. Cuando un discurso o un enunciado dice a X, por X motivo, hay que matarlo, exterminarlo, sacarlo del juego, quemarlo, etc., eso es la incitación a la violencia y no queda demasiada duda, y eso es un discurso de odio. Todo lo que tienda a la eliminación, el exterminio, la desaparición de alguna alteridad, cual sea, no importa cómo se configure esa alteridad, es discurso de odio para el laboratorio. No solo para el laboratorio, pero para el laboratorio también. Abajo ustedes tienen una numeración, 1, 8, 5, 8. Esa numeración responde a una gradiente, o sea, un discurso puede ser deshumanizador grado 1, que es decir, casi no es deshumanizador, perdón, y puede ser en grado 8 y puede ser en grado 6, para que adviertan también la diversidad de intensidades en que puede ser expresado un discurso de odio, ¿sí? Y la dificultad también para captarlo, por lo tanto.
Bueno, como ustedes pueden ver ahí, las tres primeras categorías de los objetos de los discursos de odio que nosotros identificamos podrían reagruparse en una. Es decir, podría estar englobadas bajo la idea de todo aquel que tenga un compromiso político, punto, ¿no? Porque si ustedes piensan que la primera es funcionarios, candidato a elecciones, la segunda identidades políticas, la tercera sindicato y sindicalista, bueno, fácilmente esas tres podrían ser unificadas bajo una categoría más general, mayor, que podría llamarse eso, ¿no? Relación, politización, ¿no? Los politizados en algún grado, de alguna medida, serían los objetos privilegiados del odio según esta grilla. Como ven ahí, le siguen los delincuentes, entre comillas, ¿no? Porque ahí es como se refieren de múltiples modos a eso, que tiene que ver con una moral punitiva muy, muy, muy fuerte en nuestra sociedad y muy preocupante. Y luego periodistas, actores deportistas, es decir, figuras públicas que están más expuestas, quienes utilizan lenguaje inclusivo. Bueno. Pero hay otro dato que es más problemático quizás, que es que a eso que les acabo de mostrar habría que cruzarlo con género. O sea, si sos política y mujer, tenés 4 veces más posibilidades de ser objeto de odio que si sos hombre y periodista, ¿no? Si sos mujer y periodista, también tenés 4 veces más posibilidades de ser objeto de odio que si sos hombre. Ese dato, que si bien no es estadístico, yo creo que marca una tendencia, y creo que marca una tendencia porque existen muchos estudios internacionales que demuestran que, por ejemplo, las mujeres periodistas sufren una serie de acosos, hostigamientos y violencias muy, muy significativa y muy mayor que cualquier otro par de el otro género, del otro sexo, sí, género. Aquí deberíamos poner las disidencias junto a las mujeres porque muchas veces las disidencias aparecen feminizadas, es decir, aparecen bajo la idea de mujer. A partir de la pandemia nosotros identificamos que hubo un vuelco de la población, por lo menos los encuestados, que respetaba también cierta heterogeneidad geográfica y también etaria, ideológica. Identificamos que muchos se habían volcado en el contexto de la pandemia hacia las redes sociales o los medios digitales porque decían sentirse bombardeados por noticias asociadas a la muerte. Entonces veían en las redes como una especie de fuga a esa exposición a la muerte que producían las noticias cotidianas sobre las cifras de muertos por COVID. Y a su vez una especie de refugio eso, ¿no? Fuga y refugio en las redes bajo la ilusión de que ahí en las redes uno era libre de informarse del modo que quería, de decidir qué ver y no ver, de acceder a una fuente inmediata de la noticia y toda una serie de ilusiones eh, que evidentemente desconocían en algún grado lo que está detrás de esas redes sociales, que son empresas privadas y lógicas e intereses y racionalidades de tipo económica muy claras. Una de esas racionalidades es la del algoritmo, la otra es la del filtro burbuja. Lo que el algoritmo produce es eso, ¿no? A partir de los datos que nosotros mismos les brindamos a la plataforma los procesan y ofrecen ciertas recomendaciones. O sea, uno no ve lo que quiere ver, uno ve lo que, según el dato que ofreció a la plataforma y que la plataforma cotejó con amigos de nuestros amigos y de aquello que ponemos más me gusta, etcétera, etcétera. O sea, de modos muy inconscientes de comportarnos en las redes sociales, un menú prediseñado para cada quien, personalizado, prediseñado. En esa lógica algorítmica de la preferencia no es la única que opera. También operan otras lógicas algorítmicas que tienen que ver con lo que podríamos llamar la economía de la atención. Ustedes saben que Internet, la era digital o la gubernamentalidad algorítmica o como la querramos llamar según los distintos autores, se basa en una disputa en torno a la capacidad de atención del usuario.
Y está comprobado en el tema de discurso de odio, que es lo que a nosotros nos importa, que contenidos intensos, en términos afectivos o emotivos, capturan más la atención de los usuarios, volviéndose, por lo tanto, más monetizables, porque se puede pasar publicidad, ¿no? Hacer dinero con ese tiempo. Una de las explicaciones entonces de por qué circulan tanto discursos de odio en las redes sociales es la de la racionalidad económica. O sea, es redituable para los propietarios de estas redes sociales este tipo de contenidos. Es redituable en términos económicos, dinerarios. Nosotros hicimos 30 grupos focales para analizar esto que le estoy diciendo y ahí advertimos que existen distintos modos de relacionarse con esos consumos de información del mundo digital o de las redes. Partiendo siempre de una idea de que se tiene que desconfiar como principio, diría, de la información que circula en redes, identificamos nosotros distintos tipos o perfiles posibles de usuarios de redes. El autocomplaciente, que es aquel que desconfía de la información que ve en un primer momento, pero después decide creerle porque el contenido de esa información confirma sus prejuicios. Entonces, suspende esa desconfianza y comparte la información. El que chequea, y ahí el chequeo debería estar entre comillas, porque en realidad busca confirmar ese contenido de la información en otras fuentes, que en realidad son medios a los que estaba ya fidelizado, ¿no? Entonces es un chequeo que no funciona tanto como chequeo, porque en realidad sanciona una creencia preexistente. En tercer lugar, el escéptico, que es el que básicamente no cree nunca ni creerá nunca en nada, o sea, no importa la veracidad del contenido, sino que se sospecha de casi todo lo que le llega. Creo que el escéptico es uno de los más problemáticos, o sea, el grado de escepticismo que reproduce y reproduce, diría, la era digital, la relación con la digitalización o el mundo digitalizado o el consumo de información es esa. O sea, el escéptico piensa en que no cree en nada, pero no solo no cree en nada, sino que sospecha de todo y casi en igual medida de cualquier cosa. O sea, ese que es escéptico se comporta como un paranoico, ¿no? Cree que detrás de cada cosa hay un interés que él desconoce y que lo quiere manipular. Y termina siendo manipulado efectivamente por esa misma creencia. Bueno. Digo, los efectos políticos que tiene esto son peligrosos, para decirlo rápido. Y por último, el crítico, que es el que menos presencia tenía, por lo menos en nuestros estudios, que es aquel que sospecha, pero que puede trascender la sospecha hacia una actitud activa de indagación y de construcción, podríamos decir, de esa información. Entonces va efectivamente a otras fuentes. Cuando digo otras fuentes es conoce la línea editorial y consulta distintas líneas editoriales para interrogarse por la veracidad o verdad del hecho y saca conclusiones y puede o no compartir esa publicación en función de ese trabajo, ¿no? Pero para ir terminando, y ahora sí termino en serio, lo más preocupante quizás de estos estudios y de los resultados de estos estudios es lo que sucede cuando se confronta a los entrevistados con discursos de odio, o sea, con contenidos que ellos mismos reconocen como violentos, agresivos, discriminadores, etc. Y lo que ocurre es que luego de identificar que son efectivamente discursos de odio, que son violentos, lo que pasa es, lo que media son una serie de operaciones que podríamos llamar ideológicas que hacen que la violencia de esos contenidos se neutralice o se desactive y se naturalice. El primero justamente es la naturalización, es decir, la idea de que los usuarios consideran que las reglas de juego de eso que es la red social, que es Twitter, para poner un ejemplo, son esas, y si uno no quiere someterse a ellas, no tiene que entrar en el juego, o sea, no hay que jugarlo, hay que quedarse afuera, y eso es decisión individual. La idea de que hay
ahí poníamos el contextualismo como coartada, porque ahí lo que veíamos es que cuando los objetos de odio son políticos, periodistas, gente del espectáculo o cualquiera que tenga una fuerte presencia pública, estaría como justificado que se debería soportar inclusive que le desearan la muerte, ¿no? Y que se insultara infinitamente, como también como una especie de, bueno, el costo que cada quien con este tipo de aspiraciones debería pagar si quiere ser política, si quiere ser famosa, ¿no? Como una naturalización también de los niveles de violencia que uno debe soportar por las opciones de vida que tuvo. La más tal vez interesante es la memificación, porque ahí lo que ocurre es que cuando todo se vuelve memificable, es decir, cuando inclusive, porque los memes no tienen de por sí nada malo, ¿no? Los memes es una forma del humor que puede ser irónica, crítica, eh, inclusive emancipatoria, etc. Ahora, cuando el contenido del meme es el discurso de odio, lo que se hace es traficar formas de la violencia bajo la máscara del humor. Entonces, cuando nosotros le poníamos un enunciado, un texto, no estoy hablando de una imagen, un texto que era antisemita, sin ninguna duda, y se reaccionaba diciendo, bueno, es un meme, lo que ahí pasaba era que en muchos casos se terminaba justamente invisibilizando la violencia de ese contenido y naturalizando, justificando lo que ahí se decía. El riesgo cuál es que bajo estas distintas modalidades, justificación en función de las atribuciones, naturalización, contextualismo, memificación, etc., pareciera instituirse un presupuesto conversacional, como decimos ahí, no deseado, que es el discurso de odio. Como si para empezar a hablar, para poder comunicarme con alguien, fuese necesario partir digamos, partir de la premisa de que se tiene que ser violento o agresivo para iniciar un diálogo, ¿no? Eso tiene consecuencias en la sociedad, consecuencias que muchas de las cuales ya sabemos, ¿no? Y somos testigos, pero sin duda la más significativa, la que creo que hay que atender, es a la erosión de la pluralidad democrática o la imposibilidad de tramitar la diferencia o la disidencia en términos relativamente pacíficos, con muchas comillas, porque tampoco desde la edad defendemos una idea ni ingenua, ni pacifista, ni armónica, ni reconciliada de la democracia, sino una idea radical de la democracia y del disenso. Ahora, una idea radical de la democracia y el disenso eh, no se lleva bien, para decirlo rápido, con la pretensión que los discursos de odio tienen de eliminar a uno de los contendientes. Eso no es democracia, eso es exterminio, genocidio, violencia cruda y pura. En fin, la incidencia de este tipo de discursos es múltiple, ¿no? Las esferas en donde se producen daños a causa de este tipo de discursos son los que ustedes tienen ahí y probablemente también existan otras que todavía no registramos. De ahí la importancia, creo yo, de atender a este fenómeno y pensar, reflexionar, buscar estrategias para moderarlos, regularlos, combatirlos, etc. Uno puede decir, hay grupos político-partidarios que por supuesto tienen un programa y una intención. Siempre los hubo, o sea, siempre hubo derechas, ¿no? Más o menos reaccionarias, más o menos democráticas, más o menos moderadas, pero eran identificables, ¿no? Uno sabía que, no sé, tales partidos eran conservadores, tenían más o menos claros sus principios programáticos, tenían determinados financiamientos, etc. Yo creo que lo que ocurre hoy es un poco distinto a eso. O sea, es un poco distinto a eso porque, un poco por los datos que le mostraba. O sea, hay una especie de legitimación de las formas de la violencia que exceden lo político partidario, en algunos casos, ¿no? O sea, primero la distribución que les mostraba. O sea, las distintas fuerzas, incluidas las más
progresistas, entre comillas, tienen entre sus adherentes gente dispuesta a promover ese tipo de discursos que son muy violentos, ¿no? Muy violentos, de exclusión, de desaparición, de eliminación del otro. Y si tomamos, si tomamos, digamos, ese dato, llegamos a efectivamente a la conclusión que decía Patricia, que hay algo del orden democrático que está en juego y que se comunica también con lo que decía Violeta. Efectivamente, empieza a haber una naturalización de los modos de justificación de la violencia más explícita que a mí me resulta preocupante, además de alarmante, porque efectivamente las más grandes tragedias y horrores de la historia tuvieron como antesala la naturalización de ciertas formas de estigmatización, de construcción de chivos expiatorios, de, no sé, bueno, de discurso de odio, bajo sus múltiples modalidades hacia determinadas identidades. O sea, hay que hacer algo, y los sociólogos en gran medida nos dedicamos a hacer diagnósticos, que es un aporte, o sea, eso que Patricia creía que existía, uno puede decir desde la ciencia, entre comillas, aunque sean las ciencias blandas o lo que sea, sí existe. Y no es lo mismo, aunque parezca que sí, decir que uno creía que existía, decir sí existe. Sí existe, hay datos y los resultados que arrojan son estos y son preocupantes y hay que hacer algo. En relación a qué hay que hacer y cuáles son las responsabilidades, no son todas las responsabilidades iguales. Los comunicadores sociales, o sea, ustedes, tienen una muy particular, porque ustedes, su función en gran medida, o por lo menos la formación y la expectativa que uno tiene respecto a ese rol en la sociedad, es que contribuyan a la formación de la opinión pública. Y la contribución a la formación de una opinión pública en una sociedad que se quiere democrática, bueno, debería ser respetuosa de la pluralidad de valores, del disenso, de la expresión pública del disenso y de la expresión pública del disenso sin temor o sin tener miedo de que esa expresión pública del disenso no va a venir, o sea, no temer que esa expresión pública del disenso venga acompañada de una afrenta, o sea, de una agresión o de una violencia. Entonces, no tenemos todos las mismas responsabilidades. Los comunicadores públicos y los políticos tienen una muy particular y muy mayor en esto. Entonces, un político que ocupa un lugar central en la escena, que un político que ocupa un lugar central en la escena contemporánea diga frases del tipo son ellos o nosotros, o la democracia no sirve para nada, o nadie, ¿no? Nadie que... bueno, las declaraciones de juez, para decirlo rápido, ¿no? O sea, no puede salir indemne en términos comunicacionales, y ahí involucro directamente a los periodistas, frases o dichos de esa envergadura. Sabiendo, como sabemos en nuestra historia reciente, a partir de nuestra historia reciente, que la diferencia entre dictadura y democracia es básicamente estar vivo o estar muerto, en un montón de casos, ¿no? Entonces, esa diferencia entre la vida y la muerte no me parece que pueda ser traficada sin ninguna respuesta. Después, ¿qué puede hacer cada quien en términos de usuario de redes? Bueno, ahí las alternativas son muy pobres, porque son las que propone la red, y la red propone lo que los empresarios creen conveniente también. Eso hay que decirlo en relación a las tutelas que decíamos. Existe una especie de inocencia en relación a los tutelajes que existen en las redes sociales que no se corresponde con la sospecha que todos tenemos de los medios de televisión concentrados abiertos y quizás muy particularmente a partir de la ley de medios, ¿no? En ese momento de la ley de medios todos nos dimos cuenta que en definitiva que los medios están manejados, que tienen intereses, que son corporaciones. Bueno, ese momento de verdad, digamos, de despertar que tuvimos a partir de la ley de medios no lo tenemos con las redes sociales. Entonces sería interesante hacer ese ejercicio de interrogar cuál es la racionalidad de la red, cuáles son los poderes que están detrás de las redes, cuáles son los intereses, no sé, ¿no? ¿Quiénes las regulan? Porque hasta ahora
casi nadie regula las redes. ¿Por qué las redes por qué no puede haber una moderación de los contenidos de las redes? ¿Por qué tienen que ser los dueños de las redes los que deciden qué circula y qué no por esos medios? En fin, ahí hay toda una cantidad de debates que podrían abrirse para despertar a la reflexión más crítica de los usuarios y los ciudadanos de esas plataformas, que creo que es imprescindible y que ahí todos, desde distintos lugares, podemos contribuir. Y en relación a, a- a, a la desconfianza que decía Diana, efectivamente yo creo que uno de los efectos más nocivos de la Internet durante todos estos años es ese escepticismo. Yo lo ponía en términos de escepticismo, pero vos lo ponés en términos de desconfianza y es lo mismo. A los fines que quiero conversar es lo mismo. Porque lo que termina como rompiendo es algo de la relación entre verosimilitud y política que es necesaria. O sea, o valor epistémico de la democracia. No sé, la democracia como un modo de producir verdad, conocimiento, que, bueno, nada, que tiene muchas aristas, que, qué sé yo, que es plural, que se puede debatir, pero que tiene algún lugar de donde agarrarse o sostenerse, es el que está siendo, creo yo, dinamitado por esta forma de la comunicación, en donde efectivamente parece que ya nada, o sea, que hay una desjerarquización tal que produce un estado de anomia que atenta contra la confianza en las instituciones de la democracia, finalmente, ¿no? Que son las que tenemos, las realmente existentes, que son fallidas, que tienen un montón de problemas, pero que bueno, que si no somos capaces de pensar en marcos superadores, hasta tanto no tengamos ideas superadoras, creo que el retorno a modos de la violencia no es la mejor solución, ¿no? No porque no podamos imaginar formas superadoras, tenemos que volver a la violencia, ¿no?